Bien, no sé, viste, te dijimos que con ella teníamos examen el 6. El martes 6, sí, Sí, lo canceló y lo pasó para la misma fecha que el tuyo, o sea, el 8, el 8. porque me dijo que estaba enferma y que quería tener la clase de revisión. O sea que hoy no vamos a tener estadística. Bien. No sé si tipo te da igual o algo. ¿A ustedes los Ah, complica? qué suerte que avisaste, genia. Sí, lo puse en el grupo de, Sí, sí. de coso, Sí, de la avisó. UTN. Ojo a los artes. Chicos, ¿y a ustedes los complica tener 2 parciales el mismo día? Sí. No sé, pero tampoco me molestaría hacerlo el 6 al tuyo, o sea. El tema es que el 6 tendríamos menos tiempo. Ah, porque vos te vas antes. Claro, pues yo Yo entro sí. en ingeniería. Bueno, no sé. Ese es el tema, que, a ver, ¿cómo podríamos hacer? Porque era el 8, si no, otra cosa que podríamos hacer es pasarlo al Claro. 7. Ah, es miércoles 7. Lo hacemos otro día. Ok. Sí, como quieran. Bueno, si quieren lo planteamos en el chat, así vemos que contesten todos, por ahí los que no están en la clase, Ok. y lo ponemos a ver qué quedamos, si lo hacemos el 7, el 8, el 9, en qué horario, ¿sí? Fíjate, a mí me gusta, tipo, cuando me dan las fechas, hacer el examen y ya está. Porque, tipo, Claro, se pasa. claro, Entonces, pero que te lo vayan bueno, a mí me moviendo es parece que como. tengan 2 el mismo día, me parece que es como mucho, ¿no? Por ahí te cansa, Sí, te es, come la cabeza. es otro estrés, por ahí uno quiere repasar un ratito antes del examen y por ahí se les junta uno detrás de otro, es como cansador. Entonces, bueno, lo planteamos ahí en el chat a ver qué hacemos, ¿sí? Ok. Perfecto. Bueno, les voy a compartir. Ahí está. Listo. Ahí está. Bueno, les acabo de subir acá a clase de vectores, clase 2 de vectores, PRG1, RAR, lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Que sería todo lo que está acá adentro. Ejercicio 1A, 1B, 2, 4, el 42, una alternativa del 42. Bueno, y esta es la cartilla, una cartilla nueva que yo les puse de vectores, chiquita, como para que tengan otras cosas para practicar, ¿sí? Que lo vamos a ver estas clases. Bueno, hoy nos toca ver lo que es ordenamiento de burbuja, pero antes de ver ordenamiento de burbuja, no sé si llegaremos a esta clase, si no lo vamos a ver el martes, quiero que hagamos una revisión. Bueno, este ejercicio 42 corresponde a la cartilla original que veníamos trabajando, ¿sí? Vamos a ver cuál era el ejercicio 42 y lo vamos a ver. A ver si vamos a ver primero eso. A mí me gustaría que planteemos esto. Vamos a empezar por el ejercicio 2 de acá. Les voy a abrir a ver qué es lo que quiere, qué es lo que propone esta cartilla. Bueno, el ejercicio 1 que está resuelto lo vamos a ver después, pero se los leo. Dice, ingresar 30 elementos enteros en un arreglo y revertirlo. Es decir, colocar el primer elemento en el último lugar y el último en el primero, el segundo en el penúltimo y este en el segundo, etc. ¿Sí? Hacerlo sobre otro arreglo, dice el punto A, y hacerlo sobre sí mismo, dice el punto B. Este punto B es el que... Uy, casi tiro de la mesa. Bueno, el segundo punto me parece que es el que se les va a complicar un poquito más, así que, pero no me quiero detener en eso. Quiero empezar con vectores paralelos. Vamos entonces al segundo ejercicio, que dice, una compañía de remises tiene 30 coches, numerados de 1 a 30. Por cada viaje realizado de los coches, se tienen los siguientes datos. Número de coche, es un número entero entre 1 y 30. Costo del viaje, número real, y ahí tienen una tablita de cómo serían, digamos, los datos que recibimos. El número de coche y al lado el costo del viaje, ¿sí? Fíjense que en la tablita donde nosotros vamos cargando, se puede repetir el número de coche, obviamente con la cantidad de viajes que vayan haciendo, ¿sí? No se sabe la cantidad de viajes realizados. Cada coche pudo haber realizado un viaje, más de uno o ninguno. Los datos no están ordenados.
con el ingreso de un número de coche igual a 0, se indica fin de datos. ¿Sé qué pasa con esto? Yo sé hacerlo sin vectores. O sea, se me acaba de ocurrir la respuesta, pero sin vectores. Bien, vamos a ver cómo lo podríamos resolver. En realidad, los vectores acá nos re que te facilitan. Si no, necesitaríamos muchas más variables. Los datos no están ordenados. Con el ingreso de un número de coche igual a 0 se indica fin de datos. Se desea obtener un listado donde se muestre para cada coche el costo total acumulado como el siguiente. Número de coche, del 1 al 30, costo de viaje, y acá va la sumatoria de la recaudación. ¿Sí? Bien. Ok. Bueno, entonces vamos a ver cómo sería. A ver. Vamos acá. Entonces, nosotros vamos a tener. Ojo que nosotros, estaba mirando yo que Structorizer arranca siempre con la posición del vector 0. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros tendríamos los coches desde el 1 hasta, vamos a suponer que es hasta el 30, pero vamos a achicarlo, ¿sí? Del 1 al 10, ¿sí? Pero sería del 1 al 30. ¿Y nosotros qué deberíamos arrancar? Deberíamos tener los montos al comienzo del día, para cada uno de los autos es 0, ¿sí? Yo después, al final del día, tengo que mostrar el total acumulado, ¿sí? Denme un segundo. ¿Los ejercicios dónde es que lo estás subiendo? Perdón, Pablo, ahí volví, saqué al perro porque me desconcentraba. Los estoy subiendo a estamos en, 2020, programación no segundo cuatrimestre, en empezando con vectores. Perfecto. Ahí estoy subiendo, esta cartillita es nueva, ¿sí? Entonces, nosotros al comienzo del día vamos a tener un listado de los... Fíjense si ustedes tuvieran que llevar esto a mano, ¿sí? Vamos a suponer que soy la operadora de una remisera y tengo 10 coches. Vamos a achicar el total, pues la cantidad de coches en realidad nos da lo mismo, ¿sí? Y voy a tener en esta columna los totales de cuánto van sumando los viajes que van haciendo, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que llaman a uno, qué sé yo, el coche 2, 300 pesos, hizo, digamos, me pasan una planillita para que yo vaya cargando. El coche 10 hizo 500, vamos a anotarlo al lado, 500, después el coche 2 vuelve a salir y hace 150, el coche 3 hace, qué sé yo, 600, vuelve a salir el coche 10, y hace 100, ¿sí? Entonces yo acá cuando los voy cargando tengo que cargar 300, después en el coche 10 pongo los 500, después en el coche 2 le agrego 150 a los 300, entonces ya voy a tener 450, al coche 3 le pongo 600, vuelve a salir, digamos, sale el coche 10 y le pongo 100 pesos más, 600, ¿sí? Entonces, en realidad lo que nosotros vamos a hacer, lo que vamos a necesitar es inicializar un vector donde tengamos los números de coche y en otro vector, que es un vector paralelo, donde tengamos los montos recaudados por cada uno, ¿sí? De tal manera que en la fila 1, por ejemplo, tengamos, digamos, el número del remis con la recaudación que le corresponde a ese remis, ¿sí? O sea, por eso se llama paralelo, porque actúa como si fuera una matriz, como si fuera una tabla, ¿sí? En la fila 10 voy a tener la recaudación del coche 10, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que después ustedes lo van a practicar con el ejercicio 2, con el ejercicio 4. Lo primero que vamos a hacer, yo ahí ya se lo subí,
vamos a recorrer el primer vector y lo vamos a inicializar con los números de remis, y el segundo vector lo vamos a inicializar con ceros, ¿sí? Porque va a ser un vector acumulador. Entonces, vamos a hacer para I. Bueno, el enunciado de lo que decía era que eran 30 coches, así que vamos a hacerlo para los 30. Recordemos que acá arrancan en 0, entonces, perdón, vamos a ir de 0 a 29. Entonces, Siempre en 0 porque Structurizar es así, ¿no? Structurizar es así. Ok. Sí, Structurizar arranca en 0 por defecto, digamos, es como C++ también. Y hay otros que arrancan en 1, pero vamos a tomar que arranca en 0. Entonces, vamos a usar un vector R, donde vamos a guardar el número de remis. Acuérdense que los remises no van del 0 al 29, van del 1 al 30, ¿sí? Entonces, a la posición R, ¿qué le voy a asignar? I más 1, ¿sí? Entonces, en la posición 0 del vector voy a guardar el número 1. En la posición 2 del vector voy a guardar a la posición 2 del vector, que es igual a 1, voy a guardar el 1, ¿sí? Claro, pero así no se borra lo anterior. No, porque R va cambiando I. Fíjate que acá, ¿sí? La primera vuelta I vale 0. Ya después pasás a la posición siguiente, Ah, ok. ¿estamos? Entonces, en realidad, esto nos quedaría así, digamos, en B sub, vamos a poner así, B sub 0, nos quedaría el remis 1. En B sub 1, ahí está, esperen que estoy cambiando la mayúscula y minúscula. Sub 1 nos queda, ¿qué número, qué valor? El remis 2. El 2. En B sub 2, nos queda el remis 3. Entonces, cuando I vale 0, guardo el remis 1. Cuando I vale 1, guardo el remis 2. Cuando I vale 2, guardo el remis 3. Entonces, esto es lo que estoy haciendo acá. Vamos a ponerle B, en vez de ponerle R de remis, le voy a poner B. ¿Eso Sí. no debería ser B más 1? No, porque las posiciones van de la 0 al 29 y el contenido del 1 al 30. Ok. ¿Sí? Entonces, en realidad la posición está bien, digamos, arranca en 0, pero el contenido tiene que arrancar de 1 más que la posición, ¿sí? Si no, ya tendría que cambiar mi forma de numerar a los remises, que a veces esto sería posible y otras veces no. Ok. ¿Sí? Bueno, y otra cosa que tengo que hacer es el monto, ¿sí? De la recaudación de I, lo pongo en 0. Entonces acá lo que hice solamente es esta parte. Es lo que se llama la inicialización. Inicializo todo esto en 0. ¿Sí? Eso es lo que hice en esta primera parte. Ahora lo que me queda es la carga de datos. Entonces dice, no se sabe la cantidad, voy por acá, de viajes realizados. Cada coche pudo haber realizado un viaje, más de uno o ninguno. Los datos no están ordenados. Con el ingreso de un número de coche igual a 0, se indica fin de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me voy para acá. Vamos a poner que ingrese el número de coche. Vamos a ponerle C de coche, ¿sí? Entonces voy a decir que mientras el número de coche sea distinto de 0, entro a cargar, ¿sí? Entonces yo ya leí el número de coche. ¿Ahora qué me queda leer? ¿Cuál fue la recaudación? Ahora ya estoy de este lado de la listita. Yo leo este número de coche. Si ese número de coche es distinto de 0, quiere decir que entro a cargar datos, ¿sí? Entonces ahora lo que me queda leer es monto. Yo acá podría usar una M. Pero una pregunta. Sí. ¿El while debería estar arriba del for?
No, siempre primero es la inicialización de los vectores. Lo primero que hago es guardar el número de coche y guardar el vector acumulador, que lo inicializo en 0 cuando arranco el día. Ah, ok. ¿Sí? Ahora recién después, digamos, una vez que yo tengo limpia la planilla para empezar el nuevo día, recién ahí puedo irme a cargar los datos. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces acá, ¿qué nos queda hacer? Nos queda leer el monto de cuánto recaudó. Yo acá, si le pongo m, entro en el conflicto de esta m, que es una variable común, y esta m que corresponde a un vector, ¿sí? Entonces, para simplificar, voy a poner otro nombre, le voy a poner monto, ¿sí? Entonces, ese es el valor del viaje. Esto es lo que serían los 300 pesos. Claro. ¿Y a dónde tengo que guardar los 300 pesos? Bueno, la forma más fácil que estamos haciendo es cuando la posición condice con el número de remis. Fíjense que nosotros en realidad acá seguimos como un orden. Nosotros sabemos que en la posición 0 está el vector 0 más 1, sería el remis 0 más 1, sería el remis 1. Claro. En la posición, en la fila 2, en realidad esto estaría acá. Perdón, vamos a... me lo voy a llevar acá. Esperen que vamos a hacer así. A ver si me hace la serie. Ah, volvió a empezar. Sí. Bueno. Sí, quería seguir la serie que vaya incrementando. Vamos a hacerlo para que ustedes no tengan dudas. Esto sería B sub 3, esto sería B sub 4, B sub 5, B sub 6, 7, B sub 8, 9. ¿Sí? Entonces, fíjense que nosotros acá al remis 1 lo tengo en la posición, en la fila 1 del vector, digamos. Al remis 2 lo tengo en la fila 2, al remis 3 en la fila 3, ¿sí? La posición, ojo que arranca desde el 0, no desde el 1. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Si me ingresa el remis 1, ¿en qué fila lo tengo que cargar? ¿En la fila 0? Sí. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es convertir el número de coche. El coche, en vez de guardarlo tal cual, digamos que si yo me ingresa el 1, quiero guardar en la fila 0, a C le voy a asignar C-1, ¿sí? Porque en realidad si me ingresa el remis 10, lo voy a guardar en la fila 9, ¿sí? Entonces acá, ¿qué tengo que hacer? En la columna de monto, que en realidad más que una columna es un vector, ¿sí? En la fila C, le voy a asignar como si fuera un vector acumulador cualquiera. M sub C más el monto. ¿Sí? ¿Hasta ahí Ok. me van siguiendo el resto? Sí. Me va a costar pensarlo en el momento, pero Porque es distinto cambiarle, pero nos va a servir para los próximos ejercicios. Nos va a costar más esta vez, pero la próxima no. Entonces, vamos a repasarlo otra vez. Bueno, acá, lo que hacemos acá en la parte de inicialización, simplemente ¿qué hago? Le asigno vamos a suponer que arranco en la fila 0 del vector. En la fila 0 del vector, que es la primer fila, voy a guardar el remis 1 y la recaudación la voy a poner en 0. Eso voy a hacer acá, ¿sí? Entonces agarro desde la fila 0 hasta la fila 29, ¿sí? Voy a llenar los datos de los remises de 1 a 30. Y en la parte de M, que es el vector que va a acumular, ¿sí? Los consumos que vayan teniendo los remises, lo voy a poner todos en 0, ¿sí? Después, a medida yo recibo un viaje, el viaje del remis 2, ¿sí? Yo no lo voy a tener al remis 2 en la fila 2, ¿sí? ¿Dónde lo voy a tener al remis 2? Fíjense que lo tengo en la fila 1, cuando i es igual a 1, ¿sí? Entonces, al 2 lo tengo que guardar en 1, porque arranqué en la fila 0. Al 10, ¿dónde lo voy a tener que guardar? En la fila 9.
Entonces lo que hago ahí es esta conversión, ¿sí? Entonces a C le asigno C menos 1. Y después utilizo ese dato para ir acumulando el monto, ¿sí? Después vuelvo a leer el número de coche para cargar un nuevo coche, ¿sí? ¿Cómo hicimos acá? Leíamos el coche número 10. Acá, ¿qué hago? Convierto el 10 en 9, que es la fila 9 del vector, porque arranqué en la 0, ¿sí? Entonces, Ahí en la fila... ya entendí cómo asocia la posición del monto con el coche. Exactamente. Ya entendí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces acá vamos. Entonces acá leo el monto, vamos por acá, ¿sí? Vamos leyendo montos, 500. Entonces voy a guardar en la fila 9, voy a acumular esos 500. ¿Dónde está la fila 9? Acá, ¿sí? Entonces acá guardo, perdón, esto ya era lo que habíamos hecho la vuelta pasada. Y ahora guardo los 500. Bien. Vuelvo a leer el número de coche. ¿Cuál es mi número de coche? Ahora leo el 2 otra vez. 2 es distinto de 0, sí, entro otra vez. Leo el monto. ¿Cuál es el monto? 150. 150, ¿a dónde lo voy a guardar? C, dijimos que leímos el coche 2, lo voy a guardar en C-1, que es la fila 1 la que le corresponde al coche 2, ¿sí? Entonces voy a guardar lo que tenía más el monto. ¿Qué tenía? Tenía 300 más 150, voy a poner 450, ¿sí? Así es como lo vamos haciendo. ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. Si lo tuviéramos de 1 a 30 sería más fácil. También lo podemos probar de esa manera, ¿sí? Y que nos quede la fila 0 vacía. ¿Mm? A mí se me ocurrió de que capaz que lo comparabas, digamos, con un para, que vaya Claro. recorriendo y si fuera Eso, igual, lo eso guarda. lo vamos a ver. Eso se llama la búsqueda secuencial. Ah, Eso, cuando no corresponda, porque a veces yo voy a tener, por ejemplo, bueno, tener mi ustedes número en un... claro, qué sé yo, vamos a suponer, tenemos un legajo y tenemos la nota de ese legajo. Y fíjense, tenemos, qué sé yo, otro legajo y tenemos la nota de ese legajo, donde en realidad los números de fila no se corresponden en absoluto con el legajo, ¿sí? O sea, la fila 1 no tiene nada que ver, no rige ninguna fórmula matemática ahí, ¿sí? Entonces ahí lo tendríamos que buscar. Vamos a ver ahora lo que dice Pablo, que está bueno, ¿sí? Bueno, entonces acá vamos acumulando, ¿sí? A ver, después, ¿qué nos queda hacer? Solamente mostrar. Yo no puedo mostrar hasta que no terminé de contar, de ir acumulando, ¿sí? Entonces voy a hacer con un nuevo for, puedo utilizar la variable i o la variable que sea, voy a poner que nos muestre, vamos a poner que nos muestre el número de coche, que lo tenía acá, b sub i, vamos a dejar un espacio en el medio, y que nos muestre lo recaudado, ¿sí? Entonces vamos a probarlo, a ver si funciona, porque aunque sean 30 no va a haber problema. Vamos a hacerlo de acuerdo a estos datos. Donde lo tenía acá, en la hoja 1. Bueno, ahí vamos. Vamos a ver si tenemos algún error de sintaxis o no. Bueno, ahí va cargando el vector con los 30. Me hice un valor para C. Dijimos que vamos a cargar el coche 2. ¿Qué monto? 300. Después, el coche 10, 500. El coche 2, 150. El coche 3, 600. El coche 10, 100. Y ahora ingreso un número de coche 0 para que me muestre el total. Fíjense que la recaudación del 1 es 0. La del 2 es 450, ¿sí? La del 3 es 600. La del 4 es 0. La del 5 es 0. La del 6, 0. Sí, vamos a probar hasta el 10. Y la del 10 es 600, que se corresponde con lo que estuvimos trabajando, ¿sí? Entonces, esa sería la respuesta para este enunciado.
Pablo, ¿cómo lo pensó? En realidad, Una pregunta. Sí. ¿Por qué hay otro for abajo? Para mostrar. Para ir mostrando las 29 veces. Sí, Okay. porque siempre en los ejercicios de vectores, lo de Pablo lo vamos a dejar pendiente porque ahora les va a costar entenderlo. Vamos a dejarlo en suspenso, lo vamos a ver ahora. No estoy preparada para eso. No, vamos a ir en orden. Por eso yo no quería aventurarme hoy a burbuja. Está complicadito. Está complicadito, por eso. Vamos a ir viéndolo. No se asusten todavía. Bueno, entonces siempre esto se lo pueden anotar. En los vectores vamos a tener una parte de inicialización de los vectores, hay una parte de carga de los vectores y una parte de muestra. ¿Sí? Son tres, no nos podemos ahorrar los for ni los while. ¿Sí? Hay una parte que es esta, que está acá ahora en amarillo, que es el proceso de inicialización de los vectores. Fíjense que acá hay uno, que es el vector M, que va a funcionar como acumulador. Después tenemos acá el proceso de carga, que como no sabemos la cantidad de datos que voy a cargar, sí sabemos la cantidad de posiciones del vector, pero no sabemos la cantidad de datos que vamos a cargar, entonces eso lo vamos a tener que hacer con un while. Y por último, volvemos a recorrer el vector para mostrar cuál es el contenido, ¿sí? Y muestro el contenido de los dos porque se mueven en paralelo, ¿sí? O sea, yo voy a tener en la misma fila los datos correspondientes al número de remis y a la recaudación de ese remis. Bien. Bueno. Ahora vamos a ver si le sale, ¿sí? Este ejercicio. Es el 3 era un poquito más complicado. Sí. Este, por ejemplo, necesita ordenamiento, porque dice ordenado en forma creciente, que todavía no lo vimos. Así que vamos a pasar al cuarto. Bueno, dice, obtener el total de ventas, este es el que yo quiero que hagan ustedes. El total de ventas de cada uno de 10 vendedores, numerados del 1 al 10. Se nos vuelve a presentar algo parecido a lo que teníamos acá, ¿sí? O sea que los remises estaban cargados del 1 al 30 y acá en este caso están cargados de 1 al 10, ¿sí? De una empresa durante un cierto periodo. A tal fin, se suministran como datos pares de valores, como los que veníamos leyendo recién, que corresponden al número de vendedor e importe de una venta. Cada vendedor puede no tener ventas, o tener una o más. Los datos se dan desordenados respecto del número de vendedor. La lectura de un número de vendedor igual a 0 indica fin de datos. Exhibir ordenadamente cada código de vendedor con el total del importe vendido por el mismo. Informar además cuál fue el vendedor que obtuvo la mayor cantidad de ventas y cuál fue esa cantidad. ¿Sí? Acá, en vez de reemplazarlo por la cantidad de ventas, podemos hacer el mayor importe para no tener que usar también un contador. ¿Sí? O sea, yo lo hice para simplificar un paso y no dárselos tan complicado. ¿Sí? Entonces, ¿qué se pide? Tengo 10 vendedores, entonces podemos utilizar algo así. Yo tengo que empezar el día e inicializar los vendedores todos en 0, ¿sí? Y después voy recibiendo pares de valores. El vendedor 2 vendió 300 pesos, el vendedor 10, 500 pesos, el vendedor 2, 150, el vendedor 10, ¿sí? ¿Esto cómo lo podríamos haber simplificado? Esto lo podríamos haber hecho así, al ejercicio de los remises. En vez de que vayan del 0 al 29, yo lo podría haber hecho del 1 al 30, en B sub I, guardo I, ¿sí? Y acá simplemente cuando ingresa el número de coche, guardo en la posición que le corresponde el movimiento que hice. ¿Sí? Si a ustedes les resulta más fácil, lo pueden hacer así. Y desestimamos que arranque en la posición 0. Eso si lo quieren hacer y les simplifica, en esta etapa no pasa nada. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren que el vendedor 1 esté en la posición 1 en vez de en la posición 0, está bien para mí también. ¿Estamos?
¿Cuándo voy a poder saber yo cuál es el vendedor que más recaudó? Una vez que terminé de cargar, qué sé yo, que digo, que el vendedor 1 vendió 3.000, el vendedor 9 vendió 5.000, qué sé yo, este vendió 3.300, este vendió 15.000, este vendió 1.250 y los demás no vendieron nada. No puedo comparar los montos tipo monto mayor. Sí, pero los podés saber ya finalizada la carga de datos. Eso es lo que les quiero decir. No pueden ir recorriendo y cargando y preguntando. ¿Sí? Porque yo una vez que terminé de cargar todo, puedo comparar los importes de todos. Yo a medida que voy cargando no puedo saber cuál es el mayor. ¿Sí? Porque no responde al nombre, digamos, al monto ingresado, sino al monto acumulado, que es distinto. Entonces, una vez que terminan la carga de los datos, recién ahí podemos empezar a ver cuál es el mayor. ¿Se animan a hacerlo? No sé. Tenemos este de base y ustedes lo tienen subido acá. Incluso ya tienen subida la resolución, pero para que no la vean ahora. Esto está en el ejercicio 2, es el que hicimos antes. Este lo tienen ya subido. Si quieren tomarlo de base, pueden tomarlo de base. Y si no, pueden empezar de 0. ¿Sí? Si no, lo hacemos entre todos. Bueno, a ver, ¿cuál es el ejercicio? El ¿Lo puedo 4, mostrar en pantalla? Ok. ¿cómo, Pablo? De hacer ahora el ejercicio 4. El 4. Perfecto. Tienen el 2 ya subido, ¿sí? Y el 4 es el que tienen que hacer. Ok. Ahí. Bueno, yo dejo de compartir, así ustedes trabajan un ratito. Sería muy similar, así que vayan haciéndolo, procesándolo, no hay apuro. No, una pregunta. Los vectores que vos pusiste B y M, ¿pueden tener dos letras o solo tiene que ser una? No, puede tener, sí, un nombre completo, si querés, monto, el vector monto, no hay problema. Ok.
Si alguno no sabe cómo arrancar, lo vemos, ¿eh? No hay problema por eso. Yo tengo una pregunta. Sí. El vector que se llamaba B, el primero, en el que estaba en el for, el primer for, ¿qué significaba? El vector B era lo que te marcaba la posición, te marcaba el remisero, donde vos guardabas el número de remis. Ok, ¿y por qué lo habías cambiado de R a B? No, le podía, yo porque les había dado el ejemplo con B y en el ejercicio estaba puesto como R. Entonces se los listo. cambié a B, pero da lo mismo. Ok. A mí se me estaba complicando con el tema de los nombres, porque lo entiendo con el ejercicio anterior. Sí. El problema es que teníamos un auto y un chabón, tipo, por separado, y ahora no tengo auto. O sea, tengo el tipo solo. Sí, Entonces no pero sé vos cómo tenés los ponerlo. vendedores nombrados también de 1 al 10. No tenemos nombres tampoco. Claro. ¿Sí? A ver. O sea, yo empecé igual. De 0 a Sí. 9 lo puse. Sí. A B se lo asigné como venta. Sí. No, vendedor, perdón. Vendedor más 1. Entonces ahí Sí. va sumando los vendedores. Y el importe lo puse en 0, que sería el importe que ellos tienen de Está 0. perfecto. Sí. Y después, Eso, vos en realidad en la posición I le guardabas el vendedor y más 1, digamos. Y tenías un importe que lo ponías en 0. Perfecto. y después le puse que ingrese el vendedor, porque dice que tiene que, mientras el vendedor sea distinto de 0. Sí. Entonces pones el vendedor, lo ingresas afuera del mientras, está bien. Ujú. Sí. Y puse el mientras, que dice ven distinto de 0, y ahí ingresa el monto que El ganó. monto que vendió, sí. Pongo vendedor menos 1, porque tenía que asignárselo al anterior. Exactamente, sí. Y ahora me mareé con el de abajo, que era, o sea, yo a M, que es el vector M, entre los Sí, corchetes tendría que poner vend, que yo lo usé de exactamente. Exactamente. más el monto. Sí, Ok. sí. Y lo que este ejercicio plantea, además, era que había que contar las ventas. Ok. O sea que ahí voy a tener que hacer un contador. El contador, ¿cómo va a funcionar? Funciona de la misma manera que funciona un acumulador. Lo tenemos que inicializar. Afuera del while Lo o tenemos que adentro. inicializar donde inicializamos los otros vectores. O sea, arriba de todo. Arriba de todo, donde inicializamos B, donde inicializamos I, ¿sí? Ok, listo. Un vector C, qué sé yo, que las cuente. Ok. Cantidad de ventas, sí, le puse CB. Lo Sí, inicialicé en 0 y después puse cantidad de venta más 1. exactamente. ¿En qué posición lo vas? Porque es un vector contador. ¿En qué posición tenés que contar la venta? ¿Cómo en qué posición? En la misma posición donde acumulaste lo del vendedor, en la misma posición donde está el vendedor. Sí, tipo en el while, dentro del while. Eso. Dentro del while, sí, Ah, pero acordate que este no es un contador, una variable contador, es una variable de tipo vector. Entonces, si le pusiste C, vas a tener que referirte a C, entre corchetes vas a tener que poner la posición de C.
¿Cuál es la posición de C? Vend. ¿Sí? Me quiero morir, esto es un bardo. A ver, ok, entonces, vend, C y ahí sería en vend, C en vend va a ser igual a C en vend más más 1. 1. Ok, Sí. Bueno, entonces ya. espérate. Y el C este, ¿cómo lo inicializo arriba? Lo inicializás. Donde inicializaste los otros dos vectores. Sí, pero ¿cómo lo escribo? Abajo pones C sub I igual a 0. Ok, listo. ¿Sí? Sí. Ahí estamos. Ahí estaría contando las ventas. Ahí tenés un vector acumulador, que es el donde creo que lo llamaste I. Tenés un vector contador, que es C, y tenés el otro es un vector de posición, ¿sí? Donde vos le indicás qué tenés guardado en cada posición. Tenés en la posición 0 el vendedor 1, en la posición, ¿sí? O sea, es como un vector puntero se llama. Ok. Porque ahora vamos a ver por qué, para qué se usa. Ok, y ya lo puse esto que debería ser distinto de 0. Y dice Sí. exhibir ordenadamente cada código de vendedor con el Sí, total. pero los códigos de vendedor los tenés ordenados. Por defecto van del 1 al 10. O sea, los tenés desde el 0 al 9, están ordenados. Así que eso no pasa nada. Ok, o sea que Distinto acá sería si nos pidiera ordenado por monto. A ver, Import. espera que quiero ver. B sub I, le pones I más 1. Perfecto. Entonces va a tener la 0 el vendedor 1 y en la 9 el vendedor 10. Perfecto. Importe. En I le pones 0 y a C sub I le pones 0. Perfecto. Ingresás el vendedor. ¿Por qué no ingresás el monto afuera? Podrías, si querés, ingresar el monto afuera, pero es mejor hacerlo de esta manera que es como lo hicimos. ¿Sí? Okay. Porque si quiere ingresar 0, no lo obligás a ingresar el monto que no tiene necesidad. Ingresás el monto, bien, porque no se llama igual. Siempre hay que tratar de que las variables no se llamen iguales las variables comunes que los vectores, ¿sí? O sea, no generar una variable importe, por ejemplo, una variable común importe, ¿sí? Porque si no, ustedes se van a hacer lío entre si es una variable común o es una variable vector. Bueno, ingreso el monto, a vend le asigno vend menos 1, porque la posición donde está es la posición es 1 menos. M sub vend, ojo que vos no le pusiste M, le pusiste importe. Fíjate que arriba el vector para los montos, ahí está. Bueno, hasta ahí estaría perfecto. Tenemos que agregar. No, todavía no mostrés. Espera. Ok. Vamos a esperar. Fíjate que arriba, ¿qué te faltó? A ver si alguien se da cuenta. ¿Arriba donde acá? En el while. Para que no sea loop infinito. Que ingrese vend otra vez. ¿Acá está bien? No, tiene que estar adentro. Tiene que estar adentro. Ahí está. Perfecto. La carga de vectores y la inicialización están de 10, ¿sí? Bien. Que además eso es lo que yo también voy viendo cuando corrijo, que esté bien la inicialización, bien la carga. Entonces por ahí la pifian en lo último, pero digamos, lo más importante es que esté bien la carga. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber quién es el vendedor que más cantidad de ventas hizo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con eso? Siempre hacemos lo mismo. Tenemos que guardarnos la cantidad de ventas del primero, y para saber quién es, tenemos que guardar también el número de vendedor. ¿Sí? Entonces, antes de entrar al último for, que no va a ser el último, sino que va a ser el anteúltimo, ¿sí? O sea, apenas terminás el ciclo mientras. Sí. Bueno, ahí vas a hacer esto. Vas a poner en una variable max. O sea, acá afuera. Sí, ahí. Una variable max, donde le voy a asignar C. ¿En qué posición? La 0. No, la 0.
Porque ahora arranco, siempre quiero calcular el mayor, me quedo con la primera posición. La primera posición es la 0. Entonces a Max le asigno C sub 0. Ok. Y tengo que saber quién fue el vendedor que tuvo esa cantidad de ventas, ¿sí? Entonces ponemos Vend Max. Yo siempre les pongo más o menos los mismos nombres para que ustedes también se guíen. ¿Cuál va a ser? ¿Dónde tengo el número del vendedor? Lo tengo en B, en el vector B, Sí. en B sub 0. Ok. Bien, ahí estamos. Y ahora, ¿desde qué posición vamos a recorrer? No vamos a recorrer desde la 0, porque no tiene sentido. ¿Desde qué posición empezamos a recorrer el vector? ¿De la 1? Desde la 1. Desde la 1 a la 9, porque siguen siendo 10 posiciones en total. Okay. Bueno, ¿y ahí qué hago? A ver si alguien la ayuda. Yo me quiero morir. Vamos bien, No vamos me bien. gusta. A ver que alguien le tire alguna ayuda. ¿Qué tiene que comparar ahí? Estamos comparando cantidades, ¿sí? Entonces tengo que preguntar si la cantidad, si C en la posición I es mayor a Max. Ok. ¿Sí? Entonces vamos a usar un condicional. Ok. ¿Sí? Siempre que pregunto, tengo que utilizar un condicional. Entonces, ahí que pregunto. Voy a preguntar si la cantidad, ahí estamos, C sub I es mayor a Max. Y del lado del verdadero, ¿qué hago cuando encuentro una cantidad mayor? No muestro hasta el final. Yo mostrar no tengo que mostrar nada. Lo voy a mostrar cuando termine de recorrerlo. Ahí, ¿qué tendría que hacer si encuentro una cantidad que es mayor? Se lo asigno. Eso, exactamente. Exactamente. Ahí está. Y tengo que guardarme el vendedor, porque ahí solo voy a tener la cantidad, pero no voy a saber de quién es. ¿Y qué le pongo? 0. Y, porque ahora es la I. Ok. Ahí estamos. Con eso vamos a saber quién fue el vendedor que vendió más. ¿Van entendiendo por qué? Acuerden que sé que siempre me quedo con el primero y después comparo con el resto, desde la posición 2 hasta la última. ¿Sí? Y ahora lo último que me queda es, primero, eso lo tengo que mostrar, quién fue el que más vendió. Ok. Perfecto. Entonces va a ser Vend Max. Perfecto. Y eso ya está. Y ahora nos queda mostrar los pares de valores. Tenemos que mostrar, para mostrar el contenido vector, hay que recorrerlo de 0 a 9. Se murió. Ahí está. De Perfecto. 0 a 9. Y ahí Y lo mismo que en el otro ejercicio. Sí. Espérate. La que muestra el otro ejercicio es igual a B, igual que yo, ¿no? Sería este. Exactamente. B sub I, importe el sub I importe. y C sub I. Ok. No pide el C, pide importe. Tenés razón. ¿Y cómo le puedo poner una coma a esto? ¿Sí? No me acuerdo cómo era. Sí. Podés. Dios. Ahí está. Ahí estamos. Ok. Y ahí anda. Lindo lío. Lindo lío. Y lo podés probar porque no es tan engorroso tampoco probarlo. Te va a ir pidiendo recién los vendedores, pero vos podés, qué sé yo, cargar, suponete, vas a cargarle 3 ventas a uno como para que te dé después la cantidad máxima.
Y vendió fue 1. Ajá. Y 1400. ahí te muestran los... No, te pone 1, que es el vendedor, y al lado el importe. Está bien, está bien. Y ahí te va a mostrar todos. ¿Sí? Entonces ahí ¿Eso está 40 bien. y 50 qué es? Yo no lo llego a... No, debe ser 4, 0, 5, 0. ¿Me entendés? Los vendedores. Ok. Yo dije, ¿qué vendieron si Sí, no le eso puse lo nada? podés separar cualquier cosa, le pones en el medio unas comillas y un espacio en el medio. Ah, ¿sí? Ahí está. Déjale un espacio en el medio y otra coma después. No, perdón, el espacio dentro de las comillas. Así. Ahí está, y ahí después le pones una coma. Ok, Entonces ahí te los va a mostrar con un espacio en el medio, te vas a dar cuenta. listo. ¿Sí? Ok. ¿Al resto cómo le pareció? Bien, Ana, yo tengo una pregunta. Me di cuenta que yo puse el for adentro del while. Claro. Bueno, eso no, porque... Perdón, hice la comparación adentro del while. Iba comparando a medida que fuera ingresando, pero... Claro, pero eso no te permite, digamos, eso si lo estabas haciendo por monto, no te permite ver el monto acumulado. Exactamente. ¿Sí? Después alguien me iba a hacer otra pregunta. Sí, yo, Ana, Lorena. Lorena. Sí, por ejemplo, yo empecé en el for del 1 al 9. En el segundo for, ¿también lo dejaría de Sí. 1 a 9? ¿Sí? ¿Vos lo hiciste de 1 a 9? No, lo tenés que hacer de 1 a 10 Sí. para que sean 10 posiciones. Y no haces el trabajo de I+1. Te referís. No, eso no lo hice. Exacto, te va a quedar la fila 0 vacía. No hay problema, Sí. porque en realidad hay algunos que arrancan de 0, algunos que arrancan de 1. Eso no hay problema. Después, suponete que el vendedor arrancara en el número 500, vos no podés dejar 500 posiciones vacías. ¿Se entiende? Ujú. Sí. Y en el segundo for, por ejemplo, que hizo del 0 al 9, yo pondría De 1 1 a a 10 10. igual. Igual. Perfecto. Sí, Listo. perfecto. Ahí estamos. Bueno, entonces, a ver, quiero ver de esto que estábamos viendo. Ahí estamos. Este es el cuarto. ¿Cuántos son? Son poquitos. Yo pensé que eran 10 los que había hecho. Son 4. Bueno, yo quisiera ahora ver un poquito lo de burbuja. ¿Sí? Si hasta acá no hay más dudas, vamos a mirar un poquito eso. Ahora voy a ver cómo les ordeno las clases, porque no me gusta, quiero subir algo más y tengo que volver a subir el RAR. Voy a ver si se los pongo en una carpeta para ordenarles bien las cosas que les muestro. Bueno, vamos a ver esto que dice prueba burbuja, pero es esto lo que quiero ver. Ustedes ya se lo van a acordar ahora cuando lo vean al método de la burbuja. Bueno, ¿en qué consiste el método de ordenamiento de la burbuja? Yo acá inicializamos un vector, ¿sí? El vector, fíjense que acá lo arrancamos en la posición 1 hasta la 5. Esto podríamos haberlo hecho desde la 0 hasta la 4, que es lo mismo, o desde la 1 hasta la 5, como hicimos en este caso, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el método de la burbuja? Que en realidad sería esta la comparación, ¿sí? Acá tenemos el vector inicial, donde lo tenemos cargado con 100, 30, 70, 356 y 208, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el método? Yo lo primero que voy a hacer es agarrar la primera posición y la voy comparando con todas las demás. Por ejemplo, yo comparo el 100 con el 30. Si el 30 es más chico que el 100, lo paso acá y cambio de lugar el 100. ¿Sí? Sigo agarrando la primera posición. Comparo el 30. ¿Es más chico que el 70? Sí, así que no hago cambio. El 30 es más chico que el 356, sí, no hago cambio. El 30 es más chico que el 208, sí, no hago cambio. Una vez que me quedé con la primera posición, donde tengo el más chiquitito de todos, paso a la segunda posición. Yo estoy ordenando de manera creciente, ¿sí? O sea, desde el más chiquito al más grande. Agarro la segunda posición,
y lo voy a comparar desde la tercera en adelante, ¿sí? La primera ya no la comparo porque yo la primera ya sé que tenía el más chiquito. Entonces agarro la segunda con la tercera. 100 es más chiquito que 70, no. Entonces, ¿qué hago? Cambio de lugar. Acá pongo el 70 y acá pongo el 100. ¿Sí? Primero vamos a ver en qué consiste el método. Después vamos a ver cómo lo implementamos. ¿Sí? Entonces, 70 es más chico que 100, lo cambié. Comparo con el tercero. 70 es más chico que 356, sí, así que los dejo como están. 70 es más chico que 208, sí, así que lo dejo como está. Paso a la tercera posición. Lo voy a comparar con la cuarta y la quinta. 100 es más chico que 356, sí, lo dejo como está. 100 es más chico que 208, sí, lo dejo como está. Paso a la cuarta. O sea, básicamente los ordena. Los ordena, pero ordena, agarra la posición 1 y la compara con todo el vector. Agarra la posición 2 y la compara con todo el resto del vector. Agarra la 3, la compara con todo el resto del vector. Agarra la 4, la compara con todo el vector. Y la última. A ver, vamos a buscar otro ejemplo. Vamos a hacerlo un poquito más largo. Vamos a suponer que tengo, qué sé yo, el número 30, 25, 90, 15, 80, 72, Ana, 12. una pregunta. Sí, sí. ¿Y la podría ordenar de manera tanto creciente como Igual, decreciente? Ah, igual. igual. Sí, Listo. lo mismo. Ahora vamos a ver el ejemplo. 30, vamos a poner 91 y 14. ¿Sí? Entonces, yo les muestro cómo lo va haciendo. Después vamos a ver cómo lo implementamos. Agarro el 30. Sí, en realidad no agarro el 30, agarro la primera posición. Y lo comparo desde ya no comparo con la primera posición porque es la que tengo. Lo comparo con todas las demás. ¿Sí? Bien, entonces voy comparando de a uno. ¿El 30 es más chico que el 25? No. Entonces invierto valores, ¿sí? Pongo el 25 acá y el 30 acá. Me voy quedando con el más chiquito. Vuelvo a comparar, siempre vengo al 25, no me quedo con el 30. Vuelvo al 25. ¿El 25 es más chico que el 90? Sí, lo dejo como está. Comparo con el 15. Claro, hasta que, o sea, no puedo avanzar hasta que Solo cuando revise terminé de comparar con la última, paso a la segunda posición. Pero cuando paso a la segunda, ya me aseguré de que en la primera tengo el más chiquito. ¿Se entiende? Claro, sí, porque ya se Porque comparó ya con lo todos, recorrí entonces antes. es el más ¿Sí? chico, sí. Entonces, ¿cómo hacemos esto con el método de burbuja? Que no es, si ustedes lo analizan bien, no es difícil. Vamos a decir que tenemos un vector de 10 posiciones, ¿sí? Entonces, primero lo que tendríamos que hacer es cargar el vector. Entonces vamos a ir desde la posición, vamos a ir para ahí, desde 0 hasta 9. Entonces lo primero que hacemos es cargar el vector. Si no, no tenemos nada que ordenar. ¿Y después qué vamos a hacer? Entonces vamos a ir. El primer para, ¿por qué voy a necesitar dos para? Pues yo voy a necesitar un para que vaya, digamos, que se pare acá, ¿sí? Y que acá compare con todas las demás. O sea, voy a tener un para que vaya manejando la posición donde tengo el más chiquito y después otro para donde vaya comparando con el resto del vector, ¿sí? Esto vamos a ver cómo lo haríamos. Lo haríamos así. Esperen que esto lo voy a checar. Vamos a poner acá otro para, ¿sí? El para va a ir con I desde la posición 0, ¿sí? Hasta la anteúltima. La anteúltima va a ser la 8, ¿sí? ¿Por qué hasta la 8? Porque yo voy a comparar por último, cuando llegue a esta posición que es la anteúltima, lo voy a comparar con la última. Y si tengo arriba uno más grande, los voy a invertir. Pero no llego hasta la última porque no tengo con quién comparar.
¿sí? ¿Se acuerdan que yo agarraba este y comparaba con todos? Agarro este y comparo con todos. Agarro este y comparo con todos. Después, cuando llego a este, comparo con el último y ya no tengo más nada que comparar. ¿Sí? Claro. O Por sea, sea una eso, posición en la que esté, va a comparar con menos. siempre llega hasta la n-1. Hasta la última no, hasta la anterior. Entonces, si el vector llega hasta la fila 9, comparo hasta la 8. En cambio, el para que está dentro, ¿desde quién va a comparar? Nunca desde la posición actual, sino desde la posición siguiente. Yo no comparo a este consigo mismo, comparo a este con este. ¿Sí? Después a este con este, a este con este, a este con este. ¿Sí? Pero no lo comparo al 25 consigo mismo. Entonces, el para que está dentro, que va a tener que tener otra variable, ¿sí? No puedo usar otra vez la variable i, voy a utilizar la variable j. ¿Que j desde cuándo empieza a comparar? Desde i más 1. Porque acuérdense que no comparo el 25 consigo mismo, sino lo comparo con la posición que sigue. ¿Y hasta cuál? Hasta la última, que es la 9. A ver, ¿por qué? En el ejemplo, acuérdense que yo agarro el 25, ¿sí? Esperen que, a ver si lo puedo poner así. Sí. A ver, agarramos el 25. El 25 lo comparo con el 30, ¿sí? El 25 después lo comparo con el 90. Entonces acá fíjense que me da, sigue siendo más chiquito el 25, lo dejo. 25 lo comparo con el 15. ¿El 15 es más chiquito que el 25? Sí, ahí los invierto. Entonces, ¿esto cómo lo tengo que hacer yo? Yo voy a preguntar cómo es si B sub I o B sub J, vamos directamente, si B sub J, el que estoy comparando, es más chiquito que el B sub I. ¿Sí? Entonces, yo acá, ¿qué estoy preguntando? Si este es más chiquito que este. ¿Sí? Perdón, eso lo tengo que poner en un condicional. Vamos a ponerlo dentro de un condicional. Hago esa pregunta. Si es más chiquito, ¿qué tenía que hacer? Cambiarlos de lugar. Claro. ¿Sí? Y un valor para cambiarlo de lugar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que utilizar una variable auxiliar. ¿Por qué? Porque si yo hago así, fíjense que yo quiero invertir los valores, ¿sí? Si yo digo que B sub I le asigno B sub J y a B sub J le asigno B sub I, fíjense qué pasa. Yo tengo a B sub I le asigno B sub J. O sea, estamos comparando estos dos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a B sub I, que es este, le asigno B sub J. Le asigno el 15. Claro. Y si a B sub J le asigno B sub I, también le asigno el 15, porque ya lo pisé. Entonces, para invertir valores siempre utilizo una variable auxiliar. Entonces, en la variable auxiliar pongo B sub I. ¿Cuánto vale B sub I? 25. A B sub I B sub J. ¿Cuánto es B sub J? 15. ¿Sí? Claro. A B sub I le asigno 15. Y a B sub J, ¿qué le asigno? Auxiliar, 25. Entonces ahí los invierto bien. Claro. ¿Sí? Entonces eso es lo que hago acá. A aux le asigno B sub I. A B sub I le asigno B sub J. Y a B sub J le asigno aux. Entonces ahí lo estoy ordenando. Y una vez que lo ordené, lo puedo mostrar. Lo puedo mostrar ordenado. Entonces lo vuelvo a recorrer con cualquier variable, de 0 hasta 9. ¿Sí? Y ahí muestro B sub I, B sub Z. En este caso le puse.
¿Sí? Vamos a probarlo, vamos a ver si en algo metimos la pata. Entonces habíamos dicho que Me he hecho íbamos un pequeño lío, pero bien. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Vamos a ir a ver si nos vamos dando cuenta. Primero lo que vamos a hacer es inicializar el vector, ¿sí? Vamos a ir teniendo los valores que teníamos. Entonces, el valor era 25. Después, esto no me deja correrlo. 25, 30, 90, 15, 15, 80, 72, 12, 30, 91 y 14. Sí. ¿Sí? Entonces ahí entra a hacer todas las comparaciones. Fíjense que ahí todas las veces que va teniendo que invertir los valores, que no es todas las vueltas, sino es algunas. Me gusta que anda solo. Sí, ahí está. Y ahí está, ven, 12, 14, 15, 25, 30, 30, 72, debe estar el 30 dos veces. 72, 80, 90, 91. Y ahí lo ordenó. ¿Sí? Sí, acá estaba el 30 dos veces. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hace el ordenamiento? Lo revisamos acá. Bueno, acá simplemente es carga y acá es muestra, así que esto no lo tenemos que analizar. Agarra la posición 0, ¿sí? Y después recorre el vector desde la posición 1 hasta el final, ¿sí? Lo compara con todo el resto a la posición 0. Compara la posición J. Si la posición J, que es la que está más abajo, es más chiquita que la que yo estoy agarrando, ¿sí? Las invierte. Cuando termina este for, ya vamos a tener en la posición 0 el valor más chiquito. Pasa al valor siguiente. Ahora 0 va a valer 1. La fila ya estoy comparando la 1, porque sé que en la 0 ya me quedó el valor más chiquito. ¿Sí? Bien. Entonces, paso a la fila 1. ¿Con quién comparo? Desde la 2 en adelante. ¿Sí? Acuérdense que arranqué en la 0. No, nunca la comparo ahí con la posición I. Comparo siempre con la posición desde I más 1 hasta la última. ¿Sí? Así voy haciendo todas las vueltas. Hasta que llego a que I vale el anteúltimo valor. ¿Sí? Y lo voy a comparar con esta vuelta. ¿Quieren que hagamos una prueba chiquita de valores? Fíjense que acá está hecha, pero por ahí se le va a complicar. Una prueba de escritorio se llama. A ver, esto es, vamos a hacerlo para 5 posiciones, para que no sea tanto lío. Entonces, así vamos probando el algoritmo. Vamos a suponer que ya cargamos 5 valores, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con I. La primera vuelta iba a ser 0, ¿sí? Y lo vamos a comparar con qué posiciones de J. Lo vamos a comparar con la posición 1 de J, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. ¿Cuánto vale B sub I? ¿Cuánto vale B sub J? Esto es probar el algoritmo a mano, es lo que se llama la prueba de escritorio. Voy a preguntar si B sub J es menor a B sub I. Y acá vamos a ver cómo me queda el vector. Entonces, yo arranco con este vector, dijimos. 25, 30, 90, 15 y 80. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo ordenaría el programa. Entonces, acá fuimos completando los valores. Fuimos completando primero el for que va con I de 0, ¿hasta cuál número sería? Sería de 0 a 3, porque no llega a la última posición, sino a la anteúltima, ¿sí? Va de 0 a n-1. Entonces llegaría hasta 3, ¿sí? Porque ¿cuánto es nuestro n? N es 5. Porque ¿cuántos valores tiene el vector? 5, ¿sí? Entonces,
el primer for iría de 0 a 4. Si quieren se los voy cambiando para que les resulte más fácil verlo acá. Perdón, acá sería 4 y en el otro sería 3. A ver, entonces, en todas estas vueltas iba a valer 0. Entonces, comparo. Acuérdense, esto es como es la definición de la burbuja. Vamos de la primera posición a la n-1. La primera posición es la 0, la n-1. ¿Cuánto es? La posición E, en realidad si tenemos n es 4 el valor máximo. Entonces sería n-1, 3. Y j de i más 1 hasta n, que es 4. Entonces, b sub j, ¿cuánto vale? b sub 1. b sub 1 vale 30, ¿sí? Entonces 30. Y b sub i vale 25. b sub j es más chiquito que 25, no. Entonces el vector queda como estaba, 25, 30, 90, 15 y 80. Paso a comparar con este valor, con 90. Entonces b sub i sigue valiendo 25 y b sub j vale 90. B sub j es más chiquito que b sub i, no. Entonces el vector sigue valiendo lo mismo. ¿Sí? Comparo el 25 ahora con el 15. ¿Sí? 25 es más chiquito que 15. Perdón, 15 es más chiquito que 25, Sí. verdadero. Entonces los invierto. Entonces, donde tenía el 25, ahora tengo el 15. Los demás se mantienen. 30, 90, y ahora en vez de tener un 15, ¿qué tengo? Un 25, ¿sí? Y 80. Y la última comparación va a ser de 15, porque ya B sub i no vale más 25, sino que vale 15 con 80. Esto no se cumple, así que el vector queda igual. Ya en la primera posición, fíjense que tengo el más chiquitito. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice este para? Tengo que ir ahora, paso a la posición 1, ¿sí? Ahí igual a 1, que es la posición 2 del vector. Y J lo voy a recorrer desde la 2, 3 y 4, ¿sí? La 4 es la última. Entonces, voy a comparar el 30 y el 90, ¿sí? ¿90 es más chiquito que 30? No, falso, entonces dejo todo como está. El vector sigue valiendo 15, 30, 90, 25, 80. Ahora comparo el 30 con el 25, ¿sí? ¿25 es más chiquito que 30? Sí, los cambio de lugar. Entonces voy a tener 15, 25, porque donde tenía el 30 paso el 25, 90, 30, 80, ¿sí? Y ahora mi posición, lo que tenía en B sub 2, en B sub 1, que era un 30, ahora ya tengo un 25. 25 lo comparo con 80. 80 es más chiquito que 25, no, el vector me queda igual, ¿sí? Entonces fíjense que cada vez hago menos comparaciones. Ahora paso a la tercera posición del vector, que es la posición 2, ¿sí? ¿Y con quién la voy a comparar? Con la 3 y con la 4, porque siempre voy desde i más 1 hasta el final. Entonces vamos a ver acá. Ahora, ¿cuál voy a comparar? El 90. 90 y el 30. ¿El 30 es más chiquito que el 90? Sí. Entonces ahí vuelvo a invertir valores. Voy a tener 15, 25, 30, 90, 80. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿O más o menos? Sí, sí. Sí, Ustedes imagínense eso, que agarran la primera posición y comparan con todo el resto. Uno no arranca comparando desde el lugar donde está, compara desde el lugar siguiente en adelante. ¿Y hasta qué lugar compara? Hasta que llego a la última posición, a la anteúltima, y comparo con la última.
Por eso este y llega hasta una posición antes del vector y este vector arranca desde una posición siguiente a este vector. ¿Sí? Desde donde me paro. Esto sería el ordenamiento de burbuja, que es una de las formas de ordenamiento posibles. Hay otras. ¿Sí? Bueno. Ok. No quiero hacerlo más largo porque se nos está complicando cada vez más, pero quería dejarlo introducido. Sí es importante después esto, o sea, el razonamiento del método de la burbuja, uno lo hace una sola vez. Después ya lo incorporamos y es casi como una regla memotécnica, ¿sí? Va con I desde 1 a n-1 y desde J que va desde I más 1 a n. ¿Sí? Como arrancamos en la posición 0, ¿sí? El vector tiene 5 posiciones, pero la posición máxima es la cuarta. Entonces acá llegamos hasta 3 y acá vamos desde I más 1 hasta 4. ¿Sí? Y siempre, nosotros acá tenemos un solo vector. Cuando tenemos más de un vector, tenemos que mover todos los vectores en paralelo. Después vamos a ver la clase que viene por qué. ¿Sí? Bueno, no les quiero taladrar más la cabeza, que ya bastante deben estar cansados hoy con todo lo que vimos, porque vimos bastante y son ejercicios que se van complicando, pero es importante que vayamos repasando esto que van viendo. ¿Sí? Dale. Bueno, chicos, después escribimos lo de las fechas, a ver cuándo quedamos para el parcial, si quedamos para tenemos que ver los horarios posibles. Porque de mañana yo no sé cómo están también, si no lo podemos pasar a la mañana. Pero por ahí algunos trabajan. Claro. Sí, no sé. Yo podría, pero no sé el resto. Y ya si no se nos va a ir al 13. Al 13. Al 13. Tampoco estaría mal, pero dijimos que es martes. No, es Jueves. Jueves es 15. No, sí, el martes es 13. Martes 13, no martes otro 13. día. Otro día. Puede ser el 15 y el otro dijimos que es el 29. Sí, porque después va a haber que tomar recuperatorio. No, de última, si la mayoría puede a la mañana, me acomodo. Porque en definitiva, yo por ir a la mañana a mí se me complica, pero tendría que ver. Sí, si no, estoy pensando. Bueno, porque yo me puedo acomodar los horarios. Porque yo en realidad lo que tengo que esquivar son los horarios de clase. Y claro, el martes 6 podría ser. Acuérdense que yo les voy a dar ejercicios para que pusieron en el chat. Lorena y Verónica dicen que no, las dos trabajan, no. Entonces Sí, vamos a tener que trabajamos. Sí. Las dos trabajamos a la mañana. Sí, no hay problema. Sí, Vamos a respetar eso. Bueno. Sí. No. Si no lo podemos... ¿Hasta qué hora trabajan, chicas, ustedes? Pues por ahí lo podemos... Y depende, hasta las 4. Claro. Depende. Bien. No, vamos a pasarlo. También podría ser un sábado a la mañana, pero también deben trabajar. No, los fines de semana no. No, Bueno. no trabajo. Bueno, déjenme que y si vea. no, de Porque última, si el no lo miércoles, puedo como habíamos dicho. Sí, si no lo puedo pasar al martes 13. No vamos a ser supersticiosos. Y hablo con David y no estoy en fundamentos, no hay problema. Yo prefiero, digamos, que no modificarles los horarios a ustedes. Así que lo vamos a pasar al martes 13. ¿Sí? Bueno. Ok, listo. Sí, porque quiero respetar el horario, porque si cambiamos el horario y alguno trabaja, se nos va a complicar. ¿Sí? Yo les voy a subir para que hagan. Fíjense que yo subí un archivito, un trabajo práctico para corregirlo. El trabajo de corrección para el TP1. Ese también les va a servir para practicar. Te iba a preguntar de eso, que lo vi y no sabía para qué era. Si claro, es para los que tienen que corregir, porque no entregaron o porque desaprobaron. ¿Sí? Lo que pasa es que yo no les voy a poder dar ayuda. Ustedes se van a poder testear, pero yo no los voy a poder ayudar a corregirlo, digamos. Ah, está. Porque es un TP para evaluar.
Pero bueno, yo algo les voy a preparar este fin de semana para que vayan viendo. Y o sea que no es para todos. Claro, no es para todos. Vos, por ejemplo, Pablo, ya lo tenés aprobado. No. Perfecto. Es para los que lo deben, por eso, pero no puedo ayudar y dar ideas porque lo uso para evaluar. El resto, los que no entregaron el TP1 o lo desaprobaron, no tengan miedo, me preguntan, pueden subirlo todas las veces que quieran, ¿sí? La idea es que lo aprueben. Así que cualquier duda me avisan. Y bueno, y yo les voy a preparar algo para que practiquen para el parcial, pero no dejen de lado los vectores y el ordenamiento, porque después nos entra la parte de búsqueda dicotómica que necesita del ordenamiento. ¿Sí? Ok. La semana que viene, el martes, empezamos entonces con búsqueda secuencial. Bueno. No, búsqueda secuencial es una pavada. Es facilísimo, es lo que decía Pablo, lo que hoy se dio cuenta intuitivamente. Así que después el martes... Me resultó más fácil trabajar con vectores que inclusive que con otro tipo de metodología, no sé por qué. Sí, es lindo, vectores, después uno cuando se acostumbra, ya te va a acostumbrar. Pero es importante que hagan ejercicio de la cartilla. Con esto que hicimos acá, ustedes pueden resolver de la cartilla varios, ¿sí? Porque ya ahora saben ordenamiento también. Así que bueno, nos vemos el martes, seguramente alguna tareita después les escribo por Teams. Ok, bárbaro. Okay. Bueno, chicos, nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao, chao. Profe.